En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario. En este 7 de octubre celebramos que la Virgen se le apareció a Santo Domingo y le enseñó a rezar el Rosario. Son una serie de meditaciones del mundo de la Biblia que nos invitan a contemplar la historia de la salvación en un rezo. Vamos a presentar al Señor a nuestros difuntos: Dominga Aracena, Viuda Marrero, María Eugenia Salas, Carlos Robinson de Jesús y Custodio de los Santos y Daniel Santos. Con estas intenciones y las nuestras, presentémonos humildes ante el Señor y reconozcamos nuestro pecado. Señor Jesús, tú que nos resucitas a una vida nueva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que perdonas nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que nos alimentas con tu cuerpo y en tu sangre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres, y esto lo hemos tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encargarme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan así: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Aquí vemos nosotros la figura de Pablo que está siendo autenticada. Es una palabra muy americana, muy del software, de los programas de computadora. Está validada la apostolicidad de Pablo cuando él cuenta, narra que fue a Jerusalén después de 14 años en compañía de Bernabé. Todo el mundo conocía a Bernabé. De hecho, Bernabé fue el que llevó a Pablo a los judíos, a los apóstoles, cuando él se convirtió, porque nadie quería ni ver a Pablo, porque era un perseguidor, hasta que Bernabé, que le creía, se hizo digno de crédito para poder presentarlo. 14 años después les expone lo que ha predicado, hace como una especie de prueba, examina. Fíjense aquí lo hermoso de Pablo. Aquí hay 2 puntos de Pablo importantes, que son la fe y doctrina y las costumbres. Y Pablo reconoce la autoridad de las columnas, Santiago, Pedro y Juan, las reconoce en cuanto a la doctrina, y por eso él verifica, él hace una especie de verificación de que si lo que está predicando, fíjense qué interesante, para ver si todos los afanes han sido en vano. Él es capaz de, incluso si los apóstoles le dicen, no, así no, él hace así, borra y arranca como digan los apóstoles. La belleza del sometimiento a la doctrina que han recibido los apóstoles, los testigos oculares del Señor, y que son las columnas. Y Pablo, siendo muy preparado, Pablo, sin embargo, aquí ahora verifica lo que está predicando. Se quedan maravillados. ¿Saben por qué? Porque para un judío es muy fácil predicarle a un judío. Eso es muy fácil. Cuando un judío le predica a un judío, una cosa es, o sea, el resumen es: ¿ustedes ven el Mesías? Sí. El que anunció, sí. El de Moisés, el de Abraham, Isaac y Jacob, sí. Ese que está anunciado, sí. Ese es Jesús. La predicación es fácil cuando usted sabe quién es Santiago, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Y Pablo, que es el que sabe explicar mejor que Pedro la ley a los judíos, sin embargo, él tiene un don que es que Pedro no tiene, ni Santiago ni Juan, que es de ir a los gentiles. Él que ha estudiado filosofía en Tarso, él es de un lugar gentil, aunque él se preparó con esmero en el judaísmo. Sin embargo, él tiene una gran preparación en filosofía, y por eso él no tiene miedo de ir a Atenas, a Corinto, a Filipos y a todos los lugares, a gente que no ha oído nunca hablar de Cristo, ni de Abraham, ni de Moisés, y de ahí anunciar al Dios desconocido. Esa es una maravilla que tiene Pablo, que por eso recibe el encargo de los apóstoles, y todo lo que predica Pablo hacia los gentiles es válido, validado por los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, que validan la predicación que ha ido a verificar a Jerusalén el mismo Pablo. Pablo aquí, en cuanto a doctrina, no discute la doctrina. La doctrina entiende muy bien que si hay que pensar de otra manera, cambio. Dígame lo que hay que decir, yo lo digo. Fíjense, porque eso es el apóstol. El apóstol es un enviado, y enviado significa que usted tiene un mensaje que dar. Usted no se puede inventar el mensaje. Por eso el apóstol va y verifica si está dando el mensaje por el que fue enviado. Y las columnas le dicen: así es, adelante. Después viene el momento de las costumbres y las prácticas. En eso nadie es infalible, ni el Papa. El Papa tampoco, ni nadie es infalible en el equivocarse en sus actitudes. Y por esto aquí Pedro tiene una actitud, él está buscando la conciliación, y a veces nosotros, cuando buscamos la conciliación, nos pasamos de un lado o nos pasamos de otro. No siempre somos capaces de estar en el mismo medio ayudando a que todo el mundo entre. Y Pedro allí parece, según Pablo, ahora falta saber la campana de Pablo, de Pedro, ¿qué diría Pedro?
Pero Pablo dice que él estaba obligando ahí a judaizar. No sabemos si es así, pero Pablo, fogoso que es, Pablo que en costumbres y en prácticas, él se cuida de que los judíos no malinterpreten y que a los gentiles, que son los de su cuidado, no malinterpreten mal la libertad que viene a traer el Evangelio. Le pide a Pedro, no interfiera, no moleste, no me ponga problema aquí, que los gentiles van a comenzar a judaizarte por culpa tuya. Atiende, ten cuidado. Entonces por esto aquí vemos que en las costumbres no es lo mismo ser sacerdote en Sudáfrica, en Centroáfrica, en Sudamérica, en Norteamérica, en Rusia, en China, en Australia y en Europa. Aunque son el mismo sacerdocio, son ordenados con la misma autoridad apostólica, pero cada realidad tiene sus costumbres y hay que aprender a ser sacerdote en el lugar. Eso es un reto, un desafío, un sacerdocio que es común a todos los ministerios sacerdotales que hay, y otra cosa es lo que se encarna en cada realidad para ayudar en cada realidad a que el Evangelio sea acogido. Eso es lo que Pablo hace. Él dice, me hice gentil con los gentiles, me hizo pagano con me hice judío con los judíos, y todo con ganar a todos para Cristo, la mayor parte posible para Cristo. De Pablo también se hizo judío en algún momento con los judíos. No, él quiere que no se confundan las cosas. Pablo también tiene sus dificultades, pero Pedro, la bondad de Pedro queda aquí cuando en la carta de Pedro dice, él piropea a Pablo y dice, no, ese hombre tiene una gran sabiduría, aquí no su carta, y léala bien, porque el que las lee mal está leyendo para su propia condenación. Eso es complicado. O sea que él sabe, Pedro piropea las cartas, le han llegado las cartas de Pablo, y él dice, Jimmy, pero eso, teología. Yo nada más estuve con el Señor, pero la teología, que es hacer filosofía de la experiencia del evento religioso. Y hay que pensar un poco más. Y a veces la teología, tenemos que tener cuidado de que la teología no entorpezca la fe. Una cosa es la teología y otra cosa es la fe. A veces con la teología lo único que podemos hacer es confundir, aburrir o incluso no hacer accesible el mensaje de Cristo. A veces un laico puede predicar mejor que un sacerdote, ¿no? A veces los sacerdotes en sus homilías dicen, porque la trascendencia viene en nuestra inmanencia y cohabita en todo el mundo durmiendo ahí, pues nadie entiende nada. Todo el mundo aburriéndose sin entender nada de lo que está hablando ahí. Y de repente viene una madre de 5 hijos que nunca ha ido al seminario y que da testimonio y comienza a hablar de Cristo ahí, que todo el mundo con la boca abierta. Todo el mundo con la boca abierta. ¿Por qué? Porque la gente quiere alimentarse. Miren, en mi casa, cuando yo era pequeño, mi papá era ingeniero químico, era un científico. Mi mamá había llegado a 8º de primaria. Entonces, cuando llegaba un bistec, allí un bistec frío, sacado de la nevera, mi papá comenzaba, esto tiene tanto % de carbono, vitamina B6, vitamina B12, y esto tienen, y todo el mundo, se quedaba igual, nada. Pero venía mi mamá, que no había estudiado ni sabía de carbono, y en vez de, agarraba eso, lo ablandaba, le ponía un sazoncito, lo metía en el fuego, y ahí estaban 5 bocas hechas agua, y así pasa con la fe. La fe tiene que ser metida en el fuego del Espíritu para que huela a Cristo y pueda ser atrayente. Hay una palabra dura de Benedicto XVI, me hace reír mucho, que dice, me sorprende que haya tanta fe con tantas malas homilías en el mundo. Yo cuando digo eso digo, Señor, ayúdame, por lo menos no me la haga tan mala que yo sea una que quite la fe. Pero la fe tiene que estar la predicación y la teología tiene que estar al servicio de la fe. Por eso Pablo VI, reunido con sus teólogos, convocando a los teólogos, les dijo así, les dijo, ¿por qué molestan a los pequeños en la fe? ¿No saben que la teología está al servicio de la fe y no contra ella? No molesten a los pequeños en la fe. A veces los teólogos privando, porque a ellos no les molesta, a lo mejor quién sabe si tienen fe, pero comienzan a predicar, no, porque Pablo no escribió eso, sino que en realidad fue otro que entonces conecta acá. Y la gente no quiere oír eso. A la gente le interesa el mensaje de fe que hay ahí para poder alimentarse. Porque la gente necesita a Cristo. Necesita un Cristo vivo, necesita encontrarse con ese Señor.
necesita agarrar la Biblia, abrirla y saborearla. No quiere estar con un bistec congelado que no sabe a nada. Quiere verdaderamente un bistec sazonado y puesto al fuego del Espíritu para que tenga olor a Cristo y sea atrayente y uno se alimente con él. Eso es importante en la fe. La fe tiene que ser muy confesional, tiene que confesar la fe. El teólogo, cuando hace teología, se tiene que entender que tiene fe. Porque hay algunos teólogos que cuando yo los oigo, los leo, yo digo, ¿y tendrá fe esta persona? Porque a veces, de verdad, porque la teología puede ser hecha, oigan bien, por una persona que no cree. De hecho, yo conozco un gran teólogo de Pablo, un teólogo grande de las cartas de Pablo, y no es creyente, es escéptico, dice, pero tremendo teólogo, conoce la historia, conoce todo, pero uno dice, bueno, pero ¿dónde está la fe de Pablo ahí? No conoce la tradición de fe que hay ahí, no conoce la fuerza de fe que hay, sobre todo porque no la ha experimentado nunca. ¿Cómo sabe Cristo? Solo lo sabe quien lo ha probado, como le pasó a un niño, un sacerdote, 2 sacerdotes en la sacristía, que estaba un niño que veían que estaba con el dedo, chupándose el dedo, y se quedan así, y uno para molestarlo le dijo, niño, ¿sabe bien ese dedo? Y él hizo, pruebe. Y entonces, con Cristo es algo parecido. Con Cristo, ¿cómo puedo dar a conocer cuánto sabe Cristo y qué sabe Cristo si yo no lo saboreo, si yo no alimento mi espíritu con el Espíritu de Cristo y con la fe que hay contenida en la Biblia? Todo lo que yo pueda enseñar es ciencia que recta por el piso y no se eleva, como está llamada a ser la alta teología que me lleva al Señor. Por eso teología, muy bien, pero teología de fe, teología con fe y teología para la fe, porque si no, atención. Y por eso entonces San Pablo, cuando va a ir a predicar, va a tratar de hablar de cómo predicarle la fe de Cristo a los que no tienen la fe de Moisés. Y eso es un reto, un desafío. Y Pablo lo hizo de manera exquisita, porque sus cartas, habiéndose dirigido muchas a gentiles, son cartas extraordinarias. Bueno, quizás para nosotros que somos gentiles también, no siendo judíos, pero como conocemos el judaísmo, pero es extraordinario el valor de fe de estas cartas. Y después, si vamos a fe, la fe se alimenta con la oración, Padre Nuestro. El Padre Nuestro, rezarlo ¿cuántas veces? Oren sin cesar, dice San Pablo. Cuando oren es así, dice Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Sin cesar el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Tan sencillo como eso. Por un lado hay gente que dice, no multipliquen los discursos. Jesús dice que no multipliquen los discursos con la creencia de que van a ser escuchados por eso. Y entonces, y en el otro que dice que la viejita le pidió al juez, que pidan sin cesar, hasta que se le dé. Hay que aprender a entender para no estar queriendo simplemente atacar el rosario, atacar la fe católica, que es tan bella y que por tantos siglos ha mantenido la fe del mundo, con este bello regalo del rosario, que no se hace otra cosa que rezar lo que está, Padre Nuestro, lo que está en Lucas y en Mateo, el Ave María, lo que está en Lucas. ¿Y cuáles son los misterios? Todos los misterios que están en la Biblia. O sea, más bíblico no puede haber nada que no sea el rosario, pero sobre todo centrado en la figura de aquella que está en la Biblia también, que está en el cielo y que pide para que nosotros recemos. ¿Es malo que ella pida? Absolutamente. Quien crea que la Virgen se equivoca al decir que oremos sin cesar, lo dice San Pablo, lo dice Jesús, lo dice en todo momento, oren para no caer en tentación, y cuando oren así. Óigame, si la oración es esencial, no hay cosa más católica que orar. Y no hay oración mejor que la oración que se hace dentro y en iglesia, para edificar la iglesia y edificar cada piedra viva que constituye la iglesia. Que el Señor bendiga a todos los que rezan el rosario en el mundo, y que el rosario siga siendo la gran bendición y la gran herramienta de fe y de piedad que alimente al pueblo de Dios. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, en comunión con María, Madre de Jesús y Madre nuestra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el alma de Dominga, María Eugenia, Carlos, Custodio y Daniel, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, todas estas peticiones te las presentamos, las ponemos a tus pies y te las ofrecemos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito que nos hagamos dignos de sus promesas. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, pues ella, María, concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo el Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que fieles cuidan la verdad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Dominga, Maru, Eugenio, Carlos, Custodio, Daniel, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza, dirijámonos, como lo invita el Evangelio de hoy, a orar y sin cesar al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Bueno. Vamos ahora juntos a hacer la comunión espiritual, unidos a este misterio celebrado en este altar y a todos los altares del mundo. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén.
has creído la palabra del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos que este mes es el mes del Rosario, marcado por este día. Este es el día. El mes del Rosario se marca por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y todo el mes se dedica a ello, como el de noviembre será la familia y cada uno en septiembre el de la Biblia. Cada uno tiene su valor. Hoy y este mes, ojalá que no fuera solo en octubre, sino que todo el año y toda la vida pudiésemos ser personas de Rosario. El Rosario es una gran riqueza que todos los que lo rezan descubren la fuerza que hay en él, y todos los que lo ignoran no hacen otra cosa que desdeñarlo y perderse de la riqueza que hay en el orar sin cesar, meditando los misterios de la muerte, la resurrección y la salvación en Cristo. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya.